Bien, jóvenes, vamos a empezar un nuevo capítulo y vamos a hablar acerca de la dirección y supervisión de las obras, ¿no? Bien, si hablamos del sector público, o sea, las obras que son construidas para una gobernación, para un gobierno municipal y demás, tenemos que reconocer las diferentes partes que actúan dentro de una construcción. Y para poder dirigir una obra y supervisarla, es necesario que esté bien claro cuáles son los deberes y responsabilidades de cada parte. Entonces, ya hemos visto en el anterior capítulo que una buena dirección y supervisión de una obra, pues garantiza uno la durabilidad que tiene la obra y por otra parte, hace posible que la obra pueda ser más económica, pueda durar más, ser más económica y todo eso, ¿no? Así que es importante que haya una correcta dirección y supervisión. Bien, vamos a ver las diferentes partes dentro del proceso de dirección y supervisión. Ahí está, en primer lugar, el contratista, ¿ya? ¿Quién está representado por el contratista? ¿Qué representa el contratista? ¿Mm? ¿Qué representa el contratista? Es el que construye. ¿Ya? El que construye. Ese es el albañil, ¿no? A ver, seamos más exactos, jóvenes. A ver, es el señor que agarra, digamos, toda la obra para construir, digamos, o parte de la obra. En conjunto lo agarra. Bien. En términos legales, jóvenes, en términos legales, es representado por el superintendente o director de obra. Y su responsabilidad y deber es la buena ejecución de la obra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un superintendente o director de obra? ¿O es lo mismo? Esa es una pregunta de examen, ¿no? Interesante. ¿Mm? ¿Y me puedo volver a repetir la pregunta? No la escuché muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un superintendente o director de obra? Superintendente sería de la parte contratante o supervisora y dirección de obras sería de la parte contratada. No, Lo que es el superintendente es la persona que se encarga de uno o varias obras y el director de obra, bueno, se encarga básicamente de una obra, digamos, eso de es una muy obra bien, específica. correcto, ¿no? Porque es normal y es común que varias empresas agarren varias obras, no solamente estén con una sola obra. Entonces, un superintendente es el que supervisa varias obras que tiene una empresa, ¿no? Y el director es el que se encarga específicamente de una obra en particular. Pero el superintendente, a diferencia del director de obra, está al tanto del avance y supervisa la construcción de una obra, ¿sí? Entonces tiene una parte importante, ¿no? Y realmente cuando hay proyectos un poquito más grandes, a veces se pide un superintendente o un director y un director de obra, ¿no?
dos profesionales. Porque se tiene esa idea, ¿no? De que la empresa no es solamente está construyendo eso, sino otras cosas. Y además, la obra necesita un mayor control, ¿no? Debido a su importancia, ¿sí? Entonces, el contratista, dentro del término legal, es la persona que, como dicen ahí, está a cargo de la obra. Y sus representantes del contratista son el superintendente o el director de obra, ¿sí? Ellos son sus representantes, ¿no? Pero el contratista es el que firma, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Y de quién depende si se pone un superintendente o un director de obra? De la Porque entidad contratante. yo he estado en una obra Ujú, donde había un superintendente, pero no estaba a cargo de varias obras, era solo una obra. mm. Esto del superintendente, quien lo pide es de parte de la entidad contratante. Cuando veamos los DBCs, ahí vamos a ver que en algunas obras de cierto tamaño se pide esto, ¿no? Pero una cosa que debemos reconocer es de que dentro del campo de la construcción aquí en Bolivia, si bien hay leyes, hay reglas, reglamentos o una metodología, pero hay bastante informalidad, ¿ya? Entonces muchas cosas se hacen de forma informal y las cosas se van acomodando de acuerdo a lo que parece más práctico, ¿no? Entonces eso es el campo de la informalidad, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Eh, en la teoría, en la teoría, algunos que ustedes que trabajan en construcción, el libro de órdenes, ¿no? Todavía no hemos avanzado eso, ¿no? Pero, ¿cuándo se tiene que llenar el libro de órdenes? A ver, Jorge, ¿qué dices tú? Pues, el libro de orden se tiene que llenar todos los días, ¿eh? De Ajá. acuerdo al avance de obra que tienes. Cada día tienes que registrar eso. Y cuál es la realidad? No, la realidad es que prácticamente nadie cumple eso, ¿no? O sea, pasado, digamos, unos 3 meses, 4 meses, o 3 meses, digamos, empieza a llenar inventándote, ¿no? Es la realidad, o sea, nadie cumple. Ese es el campo de la informalidad, ¿no? Y no es solo con el libro de órdenes, sino con este tema de director, con este tema de residente, de superintendente y todas estas cosas, ¿no? Más adelante vamos a ver la ley 18, no me acuerdo el nombre, pero vamos a revisar un poco de las normas SAFCO, ¿no? Más adelante. Bien, hablemos acerca de la supervisión, ¿ya? La supervisión. Entonces, la supervisión está representada por el supervisor de obra, ¿sí? Y la supervisión, en este caso, viene de parte de la empresa contratante, ¿sí? A veces puede ser un miembro, un funcionario de la alcaldía, por decir. Pero a veces la supervisión podría ser una empresa contratada, ¿sí? Donde tiene un equipo de profesionales que uno puede ser supervisor, otro puede ser su topógrafo, economista, hidrólogo, geotecnista, no sé, dependiendo del tipo de proyecto. Pero la supervisión en realidad puede ser o una empresa contratada o puede ser un funcionario, ¿no? Entonces, mucho depende de las circunstancias. ¿Cuándo podría ser una empresa contratada? Cuando debido a la magnitud del proyecto o la complejidad que requiere el control,
hace falta varios profesionales. Pongamos un caso, ¿no? Algo más sencillo. A ver, si es que se está construyendo un empedrado, ¿sí? Un empedrado, imagínense, un empedrado. ¿Qué cosas tendría que revisar el supervisor para comprobar la buena calidad, ¿no? De la ejecución de la obra? ¿Qué se imagina? El material, la piedra, el tipo de piedra primero sería. ¿Ya? ¿Qué tipo de piedra se utiliza para el empedrado? Piedra manzano, Inge. ¿Cuál es el tamaño de la piedra manzana? ¿Es importante eso o es cualquier piedra que diga manzana nomás? No es cualquier piedra. Cuando es una piedra que no es, hay mucho traqueteo. Ahora, el tamaño de la piedra manzana. Normalmente la manzana que nos llaman, y está en intermedio más o menos. De La 10 piedra a 15 y manzana que nos llaman, y a la 18. piedra más menuda. Es una intermedia, digamos, que el tamaño prácticamente tiene que ser como de una manzana. Eso, ¿no? Por Entre eso tiene 10, ese nombre, ¿no? claro, 10, 15 centímetros, ¿no? Entonces el supervisor se fija si esa piedra está de acuerdo a esas condiciones, ¿no? Y por otra parte, hay un pliego de especificaciones técnicas que vamos a ver más adelante. Y él se fija que primero la piedra tiene que ser la apropiada. ¿Qué más se fija el supervisor en la construcción de una empedrada? ¿Hay algo más importante que la Para piedra? mí es Los más niveles. importante la Niveles. nivelación y el compactar. Para mí es lo más importante en una carretera, un camino. Ujú. Bien, iremos por partes. Los niveles, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante los niveles? A ver, Ariel, ¿quieres decir algo? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Yo pienso, antes de todo, primero se debe hacer un estudio del suelo, porque obviamente si fuera un suelo natural, saber qué tipo de suelo tenemos abajo. Entonces, en base a eso se define el nivel de la sublazante. En caso de que la sublazante esté mal, se procede a hacer cambio de material. Obviamente en sectores donde se observa, ¿no? Se hace calicatas más o menos cada 100 metros, dependiendo del tipo de material y la geología del terreno. Una vez definido la sublazante, se empieza a colocar un material más o menos similar al de su base. Entonces se empieza a colocar el empedrado, cosa de que garantice, ¿no? Porque si se da cuenta, si colocamos nomás la piedra ahí sin saber el tipo de suelo que se encuentra abajo, todo se va a caer. Y bueno, estaba viendo ahí introducción que hice de contratista, supervisión, fiscalización. Se está incorporando a otro nuevo método que es control y monitoreo. Prácticamente la constructora se encarga, o sea, es constructora y supervisión al mismo tiempo, que son llamados como autocontrol. Contratan unos 3 o 4 ingenieros de control de calidad. Y bueno, prácticamente el trabajo de control y monitoreo solamente es de intentar ver, digamos, qué están haciendo, no están cumpliendo, o sea, es tipo supervisión, pero ya, digamos, no tienen la potestad de paralizar un proyecto. Ese sería mi aporte. Gracias, Ariel, ¿no? Entonces, hay que ver también el tipo de material, sí, pero más aún, eso tiene más importancia si se va a hacer un pavimento rígido o un asfalto flexible, ¿no? Claro, en el empedrado no hay mucho problema con los asentamientos, ¿no? Debido a problemas de material, pero es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Generalmente lo que hace la moto es darle una raspada y hace una pequeña conformación para darle los niveles, ¿no? Ahora, la pregunta era, ¿por qué es importante que el supervisor revise bien los niveles? Y que sería para comprar el tamaño de las piedras, porque si va a comprar todo parejo, va a salirte todo desnivelado con las piedras.
Porque hay no. piedras de 10 a 15 también, de 15 a 20. No, no es esa la razón, Brian. Eso se encarga de hacer el empedrador, ¿no? Se hace maestras y empieza con su regla a colocar las piedras y lo hace recto, ¿no? Eso lo hace el maestrito, ¿no? Que es empedrador, ¿no? Pero ¿por qué debe fijarse los niveles? Pendientes. Ah, las pendientes, ¿no? Bien, Para respetar el trayecto, ¿no? Del camino. ya. Jóvenes, más que todo es por el asunto del agua, ¿ya? El asunto del agua. El agua, por ejemplo, en un camino, si lo vemos de forma transversal, tiene esta forma, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman a eso cuando tiene esta forma el camino en forma transversal? Bombeo. Bombeo. El bombeo, ¿no? Tiene pendiente de por lo menos entre el 2 al 5% en esa dirección, dependiendo el ancho, y eso hace que el agua se vaya hacia los costados, a las cunetas, ¿no? Y de ahí tiene que tener su inclinación para que el agua pueda escurrir y haya un sistema de transporte de agua por medio de las cunetas a fin de que no se hagan charcos en la vía, ¿no? Eso es importante porque muchas veces encima del empedrado se puede colocar asfalto rígido o incluso algunos hasta colocan asfalto flexible, ¿no? Y si no están definidas las pendientes, entonces va a salir mal todo eso, ¿no? Entonces es importante que el supervisor pueda revisar las pendientes. Ahora, como dice su compañero, el compactado es importante. Pero antes del compactado, ¿qué se hace? Una vez que está colocado el empedrado, ¿mm? ¿Qué se hace? Una pasada con aplanadora. No, antes de eso, ¿qué hay que hacer? Se le echa arena fina para que cubra todos los huequitos. Mm. Eso se llama el Posición. el chuseo, ¿no ve? Hay que chusear. Y eso es generalmente entre arena y tierra, más o menos, ¿no? Pero es más arena que tierra, ¿no? Entonces se chusea y después se puede compactar, ¿no? Se puede compactar y se colocan los cordones de remate, todo correcto, para evitar el desplazamiento de la plataforma o del empedrado, y todo está bien, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un supervisor, ¿no? Se asegura de que esos trabajos estén bien. Se fija la piedra, se revisa los niveles, ve la calidad del trabajo, si está recto, si el albañil ha utilizado su regla para colocar las piedras, si está bien chuceado, si se ha compactado y todo eso, ¿no es cierto? Entonces es importante que se revise, ¿no? Para la buena ejecución de un trabajo. Ahora, el otro punto que viene acá es la fiscalización, ¿sí? El fiscal de obras. Eso, fíjense, ¿es de parte de la entidad contratante o de parte de la entidad contratada? De la parte Eso, contratante. correcto. Contratantes. Eso, el fiscal, ¿no? Entonces, este es el que supervisa, por decirlo así, al supervisor y se encarga de que él y el contratista cumplan lo que es el contrato, ¿sí? Entonces, en toda obra siempre hay un fiscal, alguien que fiscaliza, ¿no? Que se está haciendo correctamente todo, especialmente con el asunto de los desembolsos económicos, porque se tiene que medir tantos volúmenes, metros cuadrados, metros lineales y demás, y las cantidades tienen que coincidir con lo que se ve en la realidad. Así que la entidad contratante, fíjense, tiene su topógrafo.
¿sí? Tiene su propio topógrafo. Y también tiene algunos técnicos en diferentes áreas, como sanitaria, hidráulica y no sé, cualquier otro, hasta estructuras, ¿no? Tiene sus propios técnicos que pueden dar su opinión, pueden hacer una inspección y pueden dar su opinión, y el fiscal reúne toda esa información y puede hacer un informe respecto a la ejecución del proyecto y al trabajo del supervisor. Entonces, por eso que cuando hay empresas que se contratan con la supervisión, esas empresas tienen todo un equipo donde empiezan a trabajar en ese asunto. Bien. Bien, entonces todo esto va en la dirección de que se tiene que cumplir un pliego de especificaciones técnicas. Bien, hablemos y profundicemos un poco acerca del director de obra. Vamos a ver algunas metas, ¿no? Que debe tener él cuando está a cargo de una obra. Producir más y más rápidamente, ¿no? Esa es su meta, ¿no? Por qué es importante que el director de obra muestre que realmente hay avance, ¿no? En una obra? ¿Cuál sería la razón? ¿Mm? Que se asegure del avance, ¿no? ¿Qué dirían Para ustedes? que cobre más rápido, más avance, más dinero. Sí, eso está bien, ¿no? Mientras más rápido se termina, se puede cobrar. Henry, Plazo ¿qué de dices? ejecución, Inge. El plazo, ¿no? El plazo de ejecución. Bien. ¿Qué más? ¿Mm? A ver. Reducir la fatiga de los que intervienen, ¿no? En fin. Prever el riesgo de accidentes. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿no? Porque ya habíamos dicho que todo accidente dentro de una obra ya implica responsabilidades a la empresa, ¿no? Responsabilidades. También, en lo posible, reducir el coste de la obra. Esto es peligroso, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿no? Porque a veces cuando tú reduces el costo de una obra, mm, no estás como cumpliendo el contrato. Podría dar a entender eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado eso, ¿no? Tal vez cumplir con los volúmenes, pero si te puede costar menos a la empresa, mejor. Y para eso tal vez simplemente haga falta organizar un poco al personal y también el asunto de los materiales a fin de que se pueda gastar menos y se pueda aprovechar más, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando algo sale mal de la obra, que siempre pasa, puede ser una razón de observación, ¿no? Han hecho con materiales de bajo costo o con menor presupuesto y por eso se ha rajado, por eso ha pasado esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. También en este asunto de mejorar la calidad de la obra, significa un buen control, ¿sí? Un buen control. En vez de estar solo mirando lo que trabajan los albañiles, porque si vemos la construcción desde el punto de vista de un albañil, ¿qué pensarían ellos del director de obras? ¿Mm? ¿Qué se imaginan que pensarían ellos del director de obras? ¿Mm? A ver, Emilio Solís, ¿qué dirías tú? ¿Mm?
Saulo, ¿qué dices tú? ¿Me podrías repetir la pregunta, Inge? ¿Qué pensarían del director de obra desde el punto de vista de un trabajador? ¿Mm? ¿Te imaginas? Primeramente, se bronquean porque se hecho al malo, hecho al capo, pueden decir. Lo principal, jóvenes, es decir que él no hace nada, ¿no? Está mirando nomás ahí, ¿no? Solo mira, no dice nada o dice algo y solo dice trabajen más rápido o hagan esto y, y no hace nada, ¿no? Entonces quizás podrían verlo así, ¿no? A lo menos cuando están haciendo una excavación manual y dicen él no está acabando, ¿no? No sabe cuánto cuesta hacer esto, ¿no? Es a la Pero persona a la que más respeta prácticamente, al director de obras. Obviamente nosotros como empresarios agarramos y le metemos miedo al trabajador. Le decimos, mira, el director de obra es la persona más importante, cuidado quienes vean, etcétera, ¿no? Entonces el albañil desde ese punto agarra y siente miedo ya automáticamente cuando lo ve. bien, entonces, pero fíjense que la responsabilidad está sobre él. Al final, si el hormigón no cumple la resistencia, podrían echarle la culpa a los albañiles, a quienes han preparado la mezcla. Jason, Inge, yo pienso que el director de obra a veces, digamos así como usted dice, se mironea, no hace nada, te dicen, pero es verdad de que no hay que meterse a trabajar así, porque una vez a mí me ha pasado que, o sea, yo he seguido el consejo de una persona y me he metido a trabajar junto con ellos así, pero te descuidas de ver que estén haciendo bien. Y por ejemplo, le habían estado metiendo mucha agua y poco cemento así. Entonces, si te metes con los obreros a tratar de demostrar o algo para que no se te mironen, no te sirve de mucho, digamos, porque empiezan a hacer todo mal. Lo que tú tienes que hacer es supervisar y replantear bien y hacer respetar eso. Ese sería mi aporte. claro, gracias. Entonces, como les digo, la responsabilidad de todo lo que salga mal dentro de la obra o lo que pase en la obra está a cargo del director de obra. Se ha perdido material. ¿Quién es el culpable? El director de obra, ¿no? No ha guardado, no ha puesto control. Entonces, es una gran responsabilidad, ¿no? No puedes echar la culpa a los obreros ni descontarles, ¿no? Porque ha salido algo mal, es tu culpa, ¿no? Directamente. Así que es importante mejorar la calidad haciendo un buen control y un buen seguimiento. A veces hay también informalidad en el trabajo y a veces los trabajadores con lo que respecta al fierro, no todos, pero varios, sacan fierro y empiezan a picotear de donde sea y lo arruinan el fierro. Entonces es mejor tener bien ordenado esto y saber cuánto fierro están sacando y para qué están cortando, ¿sí? Porque ellos cortan nomás y al final arruinan barras que podrían utilizarse para otras cosas, ¿no? Por no desdoblar el fierro, agarran y lo cortan y lo dejan ahí en la parte del ángulo ese. Todo pedaceado los ángulos. Lo cortan en la parte recta de los fierros y lo dejan eso, por no desdoblar el fierro bien, ¿no? Increíble eso es. Claro. Ah, por no grifear, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Y el director de obra tiene que revisar, tiene que estar al tanto, ¿no? Y si ve algo que está mal, tiene que hablar cuanto antes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y bueno, tiene que ver los beneficios tanto para la empresa como para los empleados, porque si el trabajador no está conforme, o se venga o deja el trabajo, ¿no? Una de las dos cosas va a ser. O va a ser las dos cosas, ¿no? Se va a vengar y después se va a dejar el trabajo. Entonces, no tiene que pasar eso, ¿no? Hay que buscar el beneficio tanto de la empresa como del trabajador y también mejorar los métodos de trabajo.
¿sí? Entonces se pueden hacer algunas cosas de forma más sencilla, ¿no? Entonces hay que pensar y utilizar experiencias pasadas, sea de otras personas o obras anteriores, y eso puede ahorrar bastante trabajo, ¿sí? Después tiene que definir y repartir bien las tareas asignadas buscando especialidades. Porque hay gente que trabaja bien en equipo, pero hay gente que trabaja mejor sola, ¿sí? O hay gente que trabaja de cierta forma y hay que buscar trabajadores que sean compatibles, ¿no? Hay algunos que están en competencia y no trabajan bien. Pero si es que se escoge bien a las personas y se arman grupos adecuados, entonces eso puede hacer de que la obra funcione mejor, ¿no? Como un motor bien carburado, ¿no? ¿Y quién puede ayudar en eso? En esa repartición. Hay otro elemento aquí que no estamos hablando. El residente. No. A ver, Vladimir. El capataz Inge. El capataz. El capataz es quien conoce, ¿no? A los trabajadores. Sí, los conoce. Pero capataz prácticamente una empresa. Ya no existe ese cargo. El capataz, el residente y junto al director de obras son los que definen todo esto. En la realidad, ¿no? No, Jorgito, oye, estás equivocado. ¿Y cómo vas a decir que no hay capataces hoy? No, en la empresa que he hecho, en la empresa que he hecho el colegio, nada de capataz, aquí el residente se encarga de todo. No, Jorgito, pucha, no digas eso, oye, retrátate más bien de eso. Pero es así, hermano. Yo sé lo que tú dices. Pucha, en todas las obras que he participado yo, sí, siempre han tenido capataces hoy. Yo he hecho una obra de 7 millones este último y sin capataz, el residente se ha encargado de todo. Pues yo he hecho Sí o uno de sí hay 5 y el capataz. otro de 6 hoy, y los dos tenían capataces hoy, varios capataces tenían hoy. Qué empresa más rica. Bueno, ahí está el campo de la informalidad, jóvenes, ¿no? La informalidad, ¿no? Porque como dice su compañero Jorge, a veces el residente es el que plancha, lava, cocina y todo, ¿no? Es el que es topógrafo, residente, planillero, capataz, todas esas cosas hacen, ¿no? Y eso es porque hay informalidad y bueno, los gerentes tratan de reducir costos y buscan personas que sean multifuncionales. Hay algunos residentes que saben manejar tractor incluso, ¿no? Y le meten el tractor más, ¿no? Entonces hay gente así, ¿no? Que es multifuncional, pero eso no es lo correcto, ¿ya? No es lo correcto. Aquí estamos aprendiendo cómo tienen que ser las cosas y no cómo se hace, ¿de acuerdo? Inge, una consulta. Dime, Álvaro. Inge, hablando del residente, ¿legalmente existe el residente de obra? Porque he escuchado a algunas personas comentar que no existe esa figura, solo existe el director de obra, superintendente. Mm. En algunas convocatorias, Álvaro, y esa es una muy buena observación que haces, en algunas convocatorias piden residente o director, pero en otras piden solo director y no residente. La idea de esto del residente es de una persona que esté todo el tiempo en la obra, ¿no? Por eso es residente. Mientras que el director, según las leyes SAP y todo eso, no es necesario que esté todo el tiempo en obra, ¿sí? No es necesario, ¿sí? Y menos el superintendente, ¿no? Entonces, esa es una idea que ha ido ahí medio flotando, pero en términos legales, como tú dices, se suele reconocer a director y a superintendente. Y pocas veces se habla del residente. El residente más que todo es un
como un personal de apoyo a estos profesionales que trabajan en la obra. A veces hay obras jóvenes que son más grandes, que tienen más de un residente, 2 o hasta 3 residentes de obra, ¿no? Porque el proyecto es amplio y se trabajan con diferentes equipos y necesitan gente que esté a cargo. Entonces puede haber hasta 3 residentes y un director de obra y la obra se organiza de esa forma. Pero eso sí es una buena observación, Álvaro. Jorge. Nosotros la obra que hicimos, por ejemplo, hemos hecho con 3 residentes. 3 residentes estaban ahí, o sea, de parte de la otra empresa, porque ahí no somos 2 empresas, ¿no? Y metimos 3 residentes. Los 3 se encargaban de hacer todo. Claro. O sea, capataz, Juan Marcos, ¿quieres decir algo más? Algo apoyando la polémica. Buenas noches, Inge. Sí, evidentemente el tema del residente, cuando se prepara el DBC para la contratación, cada entidad coloca a lo que se quiere. Normalmente, por ejemplo, nosotros colocábamos residente de que sea una persona diferente al propietario de la empresa, por la razón de que hay veces el gerente o el dueño de la empresa tendría que ir a hacer logística, más claro, ¿no? Comprar materiales o adquirir algún equipo, mismo que no paraba en la obra. Y por esa razón es que nosotros obligado pedíamos un residente, Inge, Claro. para poder tomar decisiones más pronto, se podría decir, ¿no? Más rápido. Eso. Y ¿saben qué, jóvenes? Por lo general, el residente es un ingeniero o un arquitecto junior, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Y por varias razones, los gerentes escogen gente así. Uno, es manejable. 2, cobra poco. 3, le puedes decir qué tiene que hacer y demás. Y lo puedes descontar también, ¿no? Más fácilmente. Así que, por lo general. arquitecto, no, Inge, pucha, prefiero pagar un poquito más de ser ingeniero. Los arquitectos son pésimos, madre mía. Sí, muchas veces ha pasado eso. Bien, ahora otro aspecto es que utilice bien los rendimientos de las máquinas y evite los tiempos muertos. O sea que si tú alquilas una máquina y no la estás utilizando, tienes que pagar, ¿no? Porque primero te cobran el horómetro, ¿no? El horómetro, desde que sale la máquina perdón, desde que llega, empieza a funcionar el horómetro, pero aparte del horómetro tienes que pagar el tiempo que ha estado parada la máquina. Eso se le llama pagar el stand-by. Ya, ese es el término que se utiliza, donde es un precio reducido. ¿Sí? Tienes que pagar ese precio. Eso se llama el precio improductivo, que en algunos casos puede ser necesario pagarlo, porque puede que tú termines de compactar y demás y retengas el tractor ahí porque tiene que venir la supervisión junto con el laboratorio y sacar densidades, por ejemplo, a la plataforma. Saca densidades, te dice, mira, está un poco mal, hay que compactar, entonces necesitas darle una pasada más, porque densidades te pueden entregar al día siguiente. Si es que se hace el ensayo en la mañana, mañana en la mañana te pueden dar los resultados, ¿no? Y necesitas darle una pasada más, revisar y ya, listo, ¿no? O puede que quizás necesites, entra la moto, pasa la compactadora, alquiles una retroexcavadora que tiene que descansar hasta que termine la moto y después recién entra a trabajar. O sea que puede haber algunos casos donde la maquinaria tenga que estar parada un tiempo. A ver, Ariel, ¿quieres decir algo? Sí, ingeniero, pero en el tema de densidades, por ejemplo, en carreteras, se hace la liberación en el día y obviamente te diría el contenido de humedad tarda todavía 24 horas y todo eso, ¿no?
Lo que se hace en campo, directamente hay un equipo que se llama Speedy, que ayuda a sacar el contenido de humedad. Se hace la relación directamente con el proctor. Entonces, inmediatamente, justamente para no perder tiempo, se libera al día y ya entonces empieza a cargar directamente la maquinaria, no pierde tiempo. Mm. Es ese aparato nuclear, creo, ¿no? Que es un densímetro nuclear que dicen. No, no, ingeniero, solamente es un equipito que se llama Speedy y solamente saca la humedad. Funciona con carburo. Primero se coloca una muestra de material lógicamente húmedo, ¿no? Colocamos carburo y se agita este equipo durante 3 minutos, entonces empieza a secarlo. Y no en menos de 5 minutos ya tiene la humedad y ya puede calcular ya la densidad. Claro. Entonces, generalmente piden en estos caminos una densidad hasta del 100%. Antes, antes pedían el 95%, ¿no? Pero para capa base están pidiendo ya el 100% de densidad, ¿no? Entonces, independientemente del método que se use, no puedes liberar el equipo hasta que la supervisión te diga está bien la densidad. Pues recién el equipo se puede ir, ¿no? Pero mientras tanto, a veces se puede quedar, ¿no? Pero el punto que estamos viendo acá es evitar tiempos muertos, porque equipo parado, equipo también que está ganando para su propietario. Entonces no es que no está trabajando y no tengo que pagar nada, igual tengo que pagar. Entonces eso se llama el precio improductivo o en stand-by, ¿no? Bien, estimular inteligentemente a sus colaboradores, valorando sus cualidades y entrega y adecuada formación. Eso es un principio ético. O sea que el encargado o director de obra tiene que ser ejemplo, ¿ya? Ejemplo para los trabajadores, ¿no? No lo contrario. Lamentablemente, aquí en el medio jóvenes, hablando francamente, he visto residentes o directores de obra que no son buenos ejemplos, ¿no? Para los mismos trabajadores. O hasta a veces se ponen de acuerdo, ¿no? Para saquear material o se van a tomar o su misma conducta deja mucho que desear y cosas así. Eso no está bien. Eso es lo que yo le dije a Andrés. ¿Por qué estás vendiendo con tus trabajadores, compañero? Te vas a hacer faltar al respeto. Le dije. ¿Cómo es, Andresito? ¿Por qué bebes con tus trabajadores? Mm. Sí, había un contratista jóvenes que sus trabajadores les decían el chorizo, ¿no? Ese era su apodo. Y era el gerente general, ¿no? Y todos le decían el chorizo, ¿no? Entonces era un apodo, ¿no? Pero su misma gente lo llamaba así, ¿no? Y era conocido por tomar con sus trabajadores, ¿no? Entonces eso no está bien. Entonces yo no les estoy enseñando de que eso está bien. Algunos trabajadores, bueno, algunos alumnos de otras gestiones que ya han salido, ellos decían, pero si tú no tomas con ellos o si tú no eres así, no consigues trabajo. ¿Cómo vas a ser así? Tienes que tomar, tienes que hacer lo que te dicen, si no, eso no es cierto, pero joven, no es cierto. Porque a veces los gerentes se fijan en directores que son responsables y buenos ejemplos y son solicitados, ¿ya? Pero uno que es así, entonces informal, guaso y todas esas cosas, entonces no es una persona confiable y no es la mejor opción para una obra. Así que la ética profesional es muy importante, ¿sí? Muy importante. Bien, entonces tiene que organizar bien el trabajo de forma racional, porque hay ciertos espacios de tiempo que los trabajadores esperan, ¿no? Por ejemplo, hay dos espacios de tiempo que son bien conocidos. ¿Cuáles son? Ujú.
A ver, uno llega a las 10, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Elmer Zapata? Tú debes saber. ¿Sabe? Vladimir, explicarles a tus compañeros. Juan Marcos. No estás diciendo el Sahara ahora, ¿eh? Sí, ¿no? Eso hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. Y hay otro. Generalmente para eso de las 10 el almuerzo y a las 4 de la tarde, sí o sí, para pistear y todo eso, ¿no? Esos serían los espacios de tiempo generalmente, ¿no? Ujú. Y hay que respetar eso, ¿no? Hay que respetar y hay que darles también lugar a eso, pero tampoco que se vaya al otro lado, ¿no? Pero cuando hay vaciadas y se tiene que trabajar continuo, a veces pueden trabajar por grupos, ¿no? Un grupo empieza a almorzar mientras otro continúa, después reemplazan y así, ¿no? Entonces hay que organizar correctamente esos puestos, ¿no? Bien, Inge, dime Álvaro. esto, esto de digamos, a media mañana y a media tarde, eh, está reconocido por ley, ¿no? Hay un tiempo donde pueden Eh, que, descansar. que yo sepa, no. Que yo sepa, no, ¿no? Porque según Porque la ley cuando del... Dime. yo trabajaba en una obra, había una controversia en eso, que el capataz no quería que picheen y esas cosas. Pero creo que yo he leído alguna parte que está reconocido por ley unos 15 minutos a media mañana y a media tarde, creo. Si es así, está muy bien. Pero la verdad es que yo no sabía eso. Pero es una costumbre, ¿no? Que tienen los trabajadores y hay que respetar, ¿no? La gente trabaja mejor cuando siente que sus derechos son respetados, ¿no? Bien. Ahora, el asunto de la seguridad, ¿no? Hay mucha gente que trabaja de forma informal, así que el director tiene que animar y obligar a algunos a que trabajen de forma segura, ¿sí? Quizás hay algunos que están acostumbrados a subirse a alturas sin nada, ¿no? Y hasta quizás el mismo gerente no vea necesario invertir comprando arneses o quizás andamios que sean apropiados, pero el director tiene que estar atento a eso. Entonces, si no va a comprar y demás, entonces no puede animar a los trabajadores a arriesgar su vida en un trabajo que es peligroso. No va a hacer eso, sino que va a abordar al encargado y va a hablar las cosas claras con respecto a la seguridad, porque si ocurre un accidente y peor aún si es un accidente mortal, la supervisión, la entidad contratante se le viene encima, ¿no? Al gerente y eso es peor. Así que él tiene que velar por el asunto de la seguridad, ¿no? Y tiene que exigir que haya seguridad dentro de la obra, cascos, ¿sí? Andamios, arneses, guantes y otro tipo de cosas, ¿no? Porque a los que han trabajado en la construcción, yo les aseguro que todos los que han trabajado en la construcción, alguna vez le han pisado a un clavo. ¿Ya? Alguna vez. A mí me ha pasado por lo menos 2 o 3 veces. He pisado un clavo, ¿no? Entonces es por eso, porque no hay higiene, no hay seguridad, no hay los zapatos apropiados y demás cosas. Entonces ahí he aprendido a utilizar zapatos que sean correctos y no ir con cualquier cosa, ¿no? A la obra. Bien, también mejorar los controles de producción y de gastos, ¿no? Todo tiene que estar anotado en cuaderno, no manejar al bolsillo. Es mejor tener recibos firmados, todo bien respaldado. Esa es la forma correcta de trabajar, ¿sí? Cualquier dinero que salga, hay que firmar. Coca-Cola, firmar.
pancito, sardina o algo así, hay que firmar, ¿no? Un recibito. Aunque a la señora de la tienda, ya, véndame, está bien, me lo puede firmar estito nomás para mi descargo. Ah, ya, listo. Entonces, es mejor tener los gastos claros, ¿sí? Y también cómo está saliendo el material en un cuaderno bien registrado. Ese es su trabajo, ¿no? Bien. También puede controlar los gastos sabiendo si tiene un inventario y está al día con el inventario, puede ver qué cosas hacen falta comprar y qué cosas no, ¿sí? O qué cosas todavía están disponibles. Y además, tener un inventario puede ser una ventaja para ver si el material se está perdiendo, ¿no? Porque a veces lo primero que desaparecen son clavos, ¿no? Cada vez se compra clavos, cada vez se compra alambre, desaparece el alambre. Así que es bueno hacer un control, ¿no? Luego controla la calidad de los materiales, ¿sí? También estudia los medios que mejorarían la producción y también da obligaciones y responsabilidades a los materiales. Yo conocía a alguien, un director de obra que era estricto, tenía carácter y a las palas y picotas ponía su nombre de los trabajadores. ¿Sí? Esta picota tiene tu nombre, esta pala tiene tu nombre, este martillo tiene tu nombre, ¿no? Y al final de cada paga tenía que devolver, ¿no? Lo que tenía su nombre. O sea, no tenía la herramienta, ya, descuento del salario, ¿no? Entonces, de esa forma, ha enseñado a sus trabajadores a ser responsables, ¿no? Entonces, incluso les asignaba trabajos por equipos y muy buen trabajo, ¿no? Entonces, uno puede aprender de buenos ejemplos, ¿no? De otras personas. Bien, jóvenes. Quedaremos aquí. Prendamos las cámaras, por favor. A ver, saquemos una evidencia. Creo que somos más de 40. Así que vamos a hacer. A ver, prendan las cámaras. ¿Qué pasa, Juan Marcos? Necesito una buena rasurada tuya. Hay damas presentes aquí. A mis compañeros los veo. En este semestre, que no sé por qué. Todavía me acuerdo, Jorge, cuando te he visto después de la cuarentena. Y bien, a ver, una foto al otro grupo. Bien, jóvenes, voy a subir muy pronto el cuestionario al Classroom. Por favor, denle tiempo, ¿sí? Yo creo que hoy día lo voy a subir, así que vayan revisándolo.